El siguiente material tiene que ver con respecto a una evaluación en el marco de la maestría que se está realizando en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Derecho Penal y Criminología, en la materia de Derecho Procesal Penal, con la profesora Yereni Conopoy. Muy bien. En el siguiente material vamos a estar hablando y tocando algunos puntos con respecto a algunas fases dentro del proceso penal, ya sea dentro del proceso ordinario o los procedimientos especiales. En específico, con respecto al inicio de la investigación, cómo puede iniciar esta investigación, los tiempos que se pueden aplicar para que se realice la misma, los tipos de pruebas, los principios probatorios, así como también la convicción del juez con respecto a la evaluación probatoria. Y también para concluir con lo que son los actos conclusivos, cómo puede culminar un proceso de investigación rumbo a una audiencia preliminar o una posible audiencia de juicio oral. Muy bien. Tenemos entendido que para que una investigación de inicio tiene que haber una imputación. Por ejemplo, si un ciudadano es imputado o es llevado ante un tribunal, ya sea por flagrancia o en el mismo tribunal se le es impuesto una pena privativa preventiva de libertad, los tiempos para esta investigación son de 45 días. En cambio, si tenemos un ciudadano que es llevado ante la justicia, ya sea por flagrancia o por una simple presentación, y se le leen los cargos de los cuales se le imputan, y al finalizar dicha audiencia solamente se le colocan una medida cautelar, los tiempos en esta fase varían, porque se le podría aplicar, la investigación podría concluir promediado en 8 meses, que es cuando una vez se tenga individualizado un imputado, puede solicitar, o la víctima sea el caso, puede solicitar que se vaya a la audiencia preliminar. Cuando tenemos delitos contra la humanidad, cuyas penas en su límite máximo excedan los 10 años, esta investigación, cuando tenemos una medida cautelar de por medio, no puede ser menor de 1 año ni mayor de 2. Estos tiempos distintos, ya sea cuando se aplica una medida privativa o una medida cautelar, son perfectamente explicables, pues el legislador en su momento quiso establecer que la responsabilidad alta que tiene el aparato de justicia en establecer el hecho de que una persona esté privada de libertad en una fase en la que ni siquiera se puede presumir una culpabilidad, pues se está iniciando una investigación. Muy distinto de cuando se aplican medidas cautelares, pues si es verdad que se le colocan algunas restricciones al imputado de autos, de manera corpórea siempre queda en libertad. Muy bien, pasado a este punto podemos hablar que una vez que se aplica una medida preventiva privativa de libertad, tenemos 45 días desde ese momento para que termine esa investigación y solicitar la audiencia preliminar y presentar el acto conclusivo que se tenga lugar, tema que hablaremos más adelante. Y cuando nos colocan unas medidas cautelares, esta investigación puede variar, ya que a partir de los 8 meses es que se puede dar. 8 meses que son necesarios para, una vez individualizado el imputado, podamos trabajar al respecto con una audiencia preliminar. Recordando que si son delitos que su pena en su límite máximo exceden de los 10 años, podemos tener un mínimo de 1 año para esa investigación y un máximo de 2. Todo lo alegado debe ser probado. El fin esencial del proceso penal venezolano es la búsqueda de la verdad a través del derecho. Esto nos presenta que para que llegar a esa etapa tenemos que probar lo que se está alegando, el hecho punible del que se está investigando. Para ello se tienen los tipos probatorios, es decir, los elementos de prueba que nos van a servir para demostrar la culpabilidad o no de esa persona. Tipos de pruebas. Tenemos las inspecciones. Estas son las que realiza la policía o el Ministerio Público, según sea el caso, para ir a lugares, hacer tipos de registro y buscar cualquier tipo de evidencia de interés criminalístico. Tenemos el allanamiento. El allanamiento es se puede decir que es una transgresión a la violación del domicilio y de la intimidad personal, derecho contemplado en nuestra Constitución. Sin embargo, previa autorización de un juez por solicitud del Ministerio Público, esto se puede solicitar esto se puede aplicar perfectamente para allanar lugares o residencias que permitan, donde se presuma que se está cometiendo un delito o donde se cometió un delito y existan elementos de convicción de interés criminalístico para que sirvan a la investigación.
La comprobación de hechos especiales. La comprobación de hechos especiales se presta exactamente es cuando tenemos decesos de manera violenta, entiéndase muerte. En ese caso, los peritos que se encargan en la materia tienen que hacer lo que es el levantamiento del cadáver, la respectiva evaluación, las heridas que pueda presentar, si es el caso, el estado en el que se encontró, y esto debe finalizar con la respectiva autopsia. Mismo procedimiento aplica cuando tenemos muertes por accidente de tránsito, independientemente de que esto acarree o no consecuencias de carácter penal. Los procedimientos también se pueden aplicar en materia de autopsia. Cuando, en materia de exhumación, pues si una vez sepultado el cadáver, entiéndase, se necesiten elementos investigativos que recoger directamente del cuerpo ya occiso, se puede solicitar a un tribunal vía Ministerio Público que se practique la exhumación, la cual está reglamentada en el Manual Único de Procedimientos del Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencia Física, establecido entre el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Justicia. Muy bien. El testimonio. El testimonio no es más que el atestiguamiento de personas que van directamente ante el tribunal a ratificar lo que ya han dicho, ya sea a través de entrevistas en las sedes policiales o en las sedes fiscales. Esto ocurre ante el juez para que sea sometida a un control de las partes y estos puedan decir lo que presuntamente vieron y dar la información sobre lo que conocen o no del respectivo hecho que está bajo investigación. La experticia. La experticia se encarga de la recolección de todos los elementos técnicos a través de como profesionales en distintas materias que permiten que se necesiten conceptualizaciones de carácter técnico o profesionales para ciertas materias. Por ejemplo, las autopsias, como ya las nombramos, o la ATD, que es la evaluación de trazas balísticas, entre otras. Todo eso forma parte de los procedimientos de experticia que se encarga. Todo esto puede ser dirigido a través de los órganos auxiliares de justicia, entiéndase con Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, o el mismo Cuerpo de Investigaciones del Ministerio Público. Los principios probatorios. Los principios probatorios son los principios procesales que regulan el control de la prueba. Entre ellos tenemos la carga de la prueba o carga probatoria. La carga probatoria corresponde exclusivamente al acusador. Recordemos que en Venezuela el sistema es acusativo. En este sentido, quien acusa debe probar lo que se está alegando. En este punto, no es obligante para el imputado demostrar su inocencia. Más sin embargo, este puede cooperar con el ente investigador para aportar datos que ayuden a su inculpabilidad. La libertad de prueba. Todas las pruebas son libres, salvo que exista una restricción por parte de la ley. Sin embargo, existen ciertos controles que se tienen que someter para que la prueba pueda ser tomada como legítima ante el proceso. Para que una prueba tenga carácter vinculante, esta debe estar directa o indirectamente vinculada con el hecho que se está investigando. Y para ello, una prueba tiene que siempre ser idónea, útil, lícita y pertinente. Los 4 elementos regidores para que se tome en cuenta cualquier elemento probatorio presentado por las partes. La libre convicción. La libre convicción es el procedimiento mediante el cual se aplica el razonamiento, las máximas de experiencia y el razonamiento lógico, en el cual el juzgador en este caso va a someter a la valoración de esas pruebas y podrá generar su convencimiento previo razonamiento o motivación del mismo. Siempre, cada vez que se vaya a inclinar por algún elemento probatorio que le ayude a indicar el camino que va a seguir, debe razonarlo y fundamentarlo según los criterios que él tenga, en base a las máximas de experiencia, el razonamiento lógico y el conocimiento que le pueda generar dicha evidencia. La sana crítica. La sana crítica es una metodología en la cual se sistematiza todos los elementos en su conjunto para evaluarlos según el criterio del juzgador, partiendo desde su punto de vista de la experiencia como juez y subsumiéndolo al hecho como tal, según lo que le vayan generando los elementos de convicción. La tarifa legal. La tarifa legal es un elemento que existe como doctrina, más no como legislación actual en Venezuela, donde la prueba ya venía predeterminada a los efectos que iba a surtir en el proceso directamente por el legislador, dejándole poco margen al juez
para que éste pudiera convencerse o darle un valor distinto al que estableciera la ley. Lo que indica que el juez se tenía que guiar. Este tipo de prueba entonces le dejaba 1, 2, 3. Este tipo de prueba, por lo general, le impedía al juez, aunque éste estuviera convencido de que esos elementos podían llevar a una conclusión distinta, poderlos aplicar en su criterio jurisprudencial, puesto que estos venían ya predeterminados directamente por el legislador. Vale destacar que estos tipos de elementos probatorios ya no existen Vale destacar que esos elementos probatorios ya no existen en la legislación venezolana actual. Dale. Perfecto. ¿Cómo terminar una investigación? El apocalipsis de una investigación. El epílogo de una investigación se puede escribir de tres maneras, ya sea a través de un archivo fiscal, a través de un sobreseimiento o a través de la acusación. Estos actos son conocidos como actos conclusivos. El archivo fiscal. El archivo fiscal es decretado directamente por el Ministerio Público, cuando éste considera que no hay elementos de convicción o elementos de prueba suficientes para que la investigación como tal continúe. Esto no evita que si aparecieran en el transcurrir del tiempo otros elementos que se pudieran sumar a dicha investigación, la misma pueda ser abierta y continuar con el proceso. Cuando el archivo fiscal es decretado, la víctima, se haya querellado o no, puede perfectamente criticar, puede perfectamente apelar al auto como tal. El sobreseimiento. El sobreseimiento puede ser decretado por las partes, puede ser decretado por el juez o solicitado por el Ministerio Público o por el imputado de auto. En este caso, el sobreseimiento es decretado sobre el imputado, más no sobre el hecho delictivo investigado. Y esto ocurre cuando no haya elementos suficientes para probar la participación y mucho menos la culpabilidad del imputado con respecto al delito investigado. El sobreseimiento es perfectamente apelable. Tenemos también el sobreseimiento provisional. Si bien este no está directamente legislado en el Código Orgánico Procesal Penal, nos encontramos que lo asume la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y ratificado por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, que es aquellos donde se suspende en el tiempo y en el espacio la investigación mientras se purgan las deficiencias que presentó dicha investigación por parte del Ministerio Público, pudiendo continuar después de dicha depuración la investigación contra quien se tenía, contra el imputado en cuestión. La acusación. El sistema venezolano es de corte acusatorio y así es como el Ministerio Público por antonomasia lo que concluye o llega a fin sus investigaciones la mayoría de las veces, acusando. Para esto tiene que demostrar una íntima relación entre el imputado y el hecho delictivo investigado, presentar la relación de los hechos conforme al derecho y presentárselo ante el Tribunal de Control en la audiencia intermedia, la fase intermedia, la audiencia preliminar, perdón. Una vez presentado esto, el juez decidirá si admite o no la acusación de manera total o de manera parcial, o simplemente rechaza la acusación por no cumplir con los elementos antes nombrados. De lo anterior entonces podemos colegir algunas cosas. Primero, que según la medida que se aplique, ya sea medida preventiva o medida preventiva, medida privativa de libertad o una medida cautelar, los tiempos para la investigación van a cambiar diametralmente. Segundo, existen muchos elementos probatorios para demostrar lo que se está alegando. No significa que todos ellos puedan ser admitidos, ya que existen reglas que las nombramos anteriormente. Los principios probatorios nos ayudan a regular procesalmente la tutela judicial efectiva y el debido proceso para que todo elemento probatorio sea eficiente al momento de ser llevado ante un tribunal. Tenemos que las investigaciones finalizan a través de los actos conclusivos, entiéndase sobreseimiento, archivo fiscal o acusación, y también el jurisprudenciado sobre seguimiento provisional. Así terminamos esta parte de la evaluación. Espero les haya sido de su agrado y cualquier comentario me lo pueden dejar aquí en los comentarios de esta cuenta en YouTube. Muchas gracias.